suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Sí, Señor, venimos a bendecir tu nombre, Dios, en esta mañana. Ahora que tu Dios reina por los siglos de los siglos. Te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre, oh Dios, en esta mañana. Solo tú eres digno de toda alabanza y de toda oración. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final se entregó y a la muerte fue porque
Padre precioso, por morir aquí en aquella cruz. Gracias por perdonarnos. Gracias por amarnos, Señor. Te alabamos, mi Dios. En el nombre de Jesús. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Vamos, levante su voz. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Le seguiré. Sí, Señor, sabemos que fue por amor, Dios. Gracias por amarnos, por perdonarnos, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús allí en esa cruz, Señor, a morir por nuestros pecados. Te exaltamos, te adoramos y te alabamos en esta mañana, mi Dios. Gracias te damos, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande
mejor que estar a tus pies, precioso Señor, precioso Salvador. Te alabamos en esta mañana, Dios. Exaltamos tu nombre. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, el Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. ¿Cuántos creemos que Dios es grande y maravilloso? Fuerte y poderoso. Vamos a decírselo una vez más. Cuán Levante su voz. grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
nos hables, Señor, a través de tu preciosa palabra. Ministranos, precioso Salvador, que podamos crecer más y más en el conocimiento de ti, de tu palabra, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Prometemos darte a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Salude la persona que está a su lado. Un saludo muy especial a los hermanos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook, allí en la ciudad de Cartagena, también desde Turbo, Antioquia. Un saludo muy especial. Bienvenidos. Hace 8 días, ¿recuerdan de qué estábamos hablando? ¿Cuál era el tema de hace 8 días? Se llamaba la lengua, el peligro de la lengua. Amén. Entonces le pido que en esta mañana usted disponga su corazón, su vida, quite todo argumento humanista que le impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas. Acerquémonos más confiadamente al trono de la gracia hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Amén. Entonces, en la Biblia encontramos algunos temas que parecen ser un poco espinosos, un poco complejos, un poco profundos, pero lo que realmente encontramos es que a veces hay mensajes que son muy mal enseñados a la iglesia, textos que son sacados de su contexto y se les da una inadecuada interpretación, lo que conlleva a que se coloquen cargas, aflicciones a los hermanos cuando no es el propósito del verdadero evangelio. Hay muchos temas que sufren la mala doctrina. Por ejemplo, la falsa teología de la prosperidad, entre otros, que son temas que son completamente sacados de su contexto. Así que hoy vamos a estudiar un tema que tiene que ver con maldiciones generacionales. Entonces debemos tener presente que en la hermenéutica hay unas reglas de interpretación bíblica que nos obligan a estudiar detenidamente cada palabra, cada texto citado, a analizar el texto anterior, el texto siguiente, y aún tenemos que analizar todo el capítulo completo de la carta que estamos estudiando, en qué tiempo estaba hablando, a quién estaba hablando, y es lo que tenemos que ver a través de la escritura. Entonces el mensaje de hoy se titula como maldiciones generacionales. Hay temas que son sacados de su contexto, y este tema de las maldiciones generacionales muchas iglesias lo malenseñan y lo inculcan a las personas. Entonces vamos a ver, a buscar evidencia bíblica y a ver qué es lo que nos muestra la palabra acerca de este tema. Entonces el texto principal, el versículo clave que yo tengo en esta mañana es Juan 8:36. Aquí está en la pantalla o puede verlo allí en su Biblia. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis medianamente libres. ¿Sí dice así? No. Verdaderamente libres. Gracias, Andrés. Entonces, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que debemos entender, que cuando el Señor venimos a Cristo, el Señor nos hizo completamente libres. Entonces yo creo que en este tema, las maldiciones generacionales, este versículo que tenemos acá ya nos habla un panorama completamente hacia el tema que estamos hablando, porque dice que el Señor nos hizo verdaderamente libres. Pero como hay algunas congregaciones, algunos maestros que cogen versículos del Antiguo Testamento, pues claro que vamos a ir allá y vamos a mirar de dónde sale esto de las maldiciones generacionales. Y el primer versículo que tengo ahí está en Éxodo 20 del 1 al 6 y Deuteronomio 5 del 9 al 10. Son los dos versículos o las citas bíblicas de donde enseñan las maldiciones generacionales. Entonces vamos a leer primero Éxodo 20 del 1 al 6 y dice así, los 10 mandamientos. Dice: y habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí lo que está hablando realmente es, si podemos ver, dice que visitará ¿qué? La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Aparentemente, si decimos claro, ahí hay una maldición, porque dice que se transmitirá de los padres hacia los hijos. Pero si seguimos leyendo, ahí dice: de los que me aborrecen. Yo les hago una pregunta, o aquí surge una pregunta: ¿cuántos aborrecen a Dios? ¿Ninguno?
porque nosotros somos hijos de Dios. Ahora bien, sí hay personas que aborrecen a Dios. Ahorita le voy a explicar, hay personas que aborrecen a Dios, odian la Biblia. Entonces este versículo no es para los hijos de Dios, no es para los creyentes, porque está diciendo que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿cuántos amamos y guardamos sus mandamientos? Amén, ahí sí todos decimos amén. Entonces dice que Él hará misericordia. Vamos a ver el versículo en Deuteronomio 5, 9 al 10. Es similar, dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice nuevamente. Dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces vimos que aquí en Deuteronomio está hablando lo mismo que en Éxodo. Habla acerca de la ley, de los mandamientos. Entonces aquí habla de las generaciones, habla de 4 generaciones. Si vamos hacia atrás, puede ser mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Y si vamos hacia adelante, entonces sería mi hijo, mi nieto, mi bisnieto y mi tataranieto. ¿Qué significa? Que si una persona desobedece, odia a Dios, aborrece a Dios, dice que esas maldiciones irán hasta estas 4 generaciones. ¿Cierto? Entonces, en el caso mío sería mi hijo, mi nieto, mi bisnieto y mi tataranieto. Veamos qué es aborrecer. Aborrecer es rechazar, es despreciar, es detestar, es odiar y es rehusar. Esto es lo que podemos encontrar por los que aborrecen la palabra de Dios. Hay personas que odian la Biblia. Hay personas que odian el Evangelio. Hay personas que odian a los pastores. ¿Sí sabía eso? Y hay personas que odiaron a Jesús. Jesús fue aborrecido. Él se manifestó, dice la palabra, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Jesús vino, se presentó como el Mesías, como el Salvador. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo escupieron, lo golpearon, lo llevaron a una cruz, levantaron falso testimonio contra él. Entonces aborrecieron. Esas personas que aborrecen es lo que está diciendo aquí los versículos que acabamos de citar. En Juan 3:36 en el Nuevo Testamento dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que una persona que rehúsa a recibir, a aceptar el plan de salvación, es una persona que está aborreciendo a Dios. Y usualmente, si hacemos una encuesta a las personas, todos van a decir que aman a Dios o que creen en Dios. Pero no es a la manera como el mundo quiera creer, es como dice la Escritura. Por eso dice que el que rehúsa, muchas personas rehusan, rechazan. ¿Por qué? Porque tienen una religión. Les hablamos de Cristo y ellos que dicen, yo no voy a cambiar de religión. Automáticamente es lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué pasa? Como dice el versículo, están rehusando a creer en el Hijo de Dios. Lo están rechazando, están aborreciendo su palabra. Recordemos que lo que el Señor hizo en la cruz fue gratuito. A nosotros no nos costó absolutamente nada. A Jesús le costó todo. Sufrir el dolor, el menosprecio, ser abofeteado, ser escupido, aún clavaron una lanza en su costado. A él le costó todo y fue por amor, es lo que dice Juan 3:16, que todo fue por amor. Y por ese amor y por esa gracia inmerecido es que ahora usted y yo somos salvos. Así de sencillo, así de fácil. Pero así de sencillo y así de fácil, el mundo está rechazando la gracia del Señor. Se está rehusando venir a Cristo. Y dice la Biblia que la puerta que lleva a la perdición, dice que es ancha y espaciosa. Pero la que lleva a la salvación, ¿qué pasa? Que es angosta y pocos quieren entrar por ella. Porque el mundo quiere las cosas fáciles. El mundo está acostumbrado a que todo sea instantáneo. Que pide algo a Dios y que Dios tiene que responderle. Y que Dios tiene que darle. Y Señor, bendíceme. Y decretan aún. Decretamos y declaramos que esto va a ser así. O sea que quieren torcer el brazo de Dios. ¿A dónde queda la voluntad de Dios? Si la palabra en Mateo 6, cuando habla de la oración, dice, hágase tu voluntad. La oración de un creyente debe ser, Señor, hágase tu voluntad. Claro que tenemos que pedir, porque en Mateo 6 dice, pedid y se os dará. Dice, buscad y hallaréis, es una regla. Pero siempre prima la voluntad del Señor. Así que muchos están rehusando a creer en el Hijo de Dios. Entonces,
como le decía, vemos textos mal interpretados donde se agarran para mal enseñar y de que las maldiciones generacionales van sobre los creyentes. Lo vimos allí en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Entonces, usualmente estas iglesias que enseñan esto, ¿qué pasa? Llegan las personas a la iglesia, les dan un discipulado básico, un discipulado avanzado, y llega un momento donde los llevan a un encuentro, a un posencuentro, y lo ministran, le ministran allí liberación, y empiezan a indagar la vida de la persona, de su papá, de su abuelo, de su tatarabuelo. Pues en mi caso, ¿yo qué voy a saber qué fue lo que hizo mi tatarabuelo si ni siquiera lo conocí, ni siquiera supe cómo se llamó? ¿Cierto? Pero en estos encuentros comienzan a hacer eso, comienzan a reprender al diablo, decretando. ¿Sabía usted que nosotros no podemos reprender al diablo? Hay iglesias que viven agarrados con el diablo a toda hora, y guerra espiritual, y se agarran con el diablo y lo atamos y lo reprendemos. Pues le voy a mostrar por la escritura que nosotros no tenemos que contender con el diablo. Judas 9. Allí en Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel, o sea mi tocayo, dice, contendía con el diablo, dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Sí ve lo que dijo el arcángel Miguel? Él no dijo: yo te reprendo. Él dijo: el Señor te reprenda. Usted no va a encontrar en la Biblia a ninguno de los profetas, a ninguno de los seguidores de Cristo reprendiendo al diablo. No lo va a encontrar. Dice: el Señor te reprenda. Y otro versículo allí en Zacarías 3:2 dice, ¿qué dice? Léalo conmigo: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, ¿quién reprende al diablo? ¿Nosotros o el mismo Señor? El mismo Señor. El mismo Jesús lo venció allí en el madero. El diablo ya fue vencido, ya está derrotado. Y usted me dirá: bueno, pastor, y si está derrotado, ¿por qué estamos viendo lo que estamos viendo? Porque aún faltan la estocada final, y va a ser en la segunda venida del Señor. Pero el diablo fue completamente derrotado allí en la cruz del Calvario. Por esa sencilla razón, yo no tengo que estar atando al diablo. Hay otros que dicen: atamos al diablo. ¿Sí han escuchado esa expresión? En la palabra, la única parte donde encontramos atar al diablo es en Apocalipsis 20:1-9. Aquí lo tengo, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué hizo? Y lo ató por 1000 años. ¿Quién lo ató? Según acá lo que dice la escritura, dice: el ángel que descendía del cielo. No nombra a ningún pastor, a ningún creyente, pero hay personas que están atando al diablo. Yo hago una pregunta: si una persona, un pastor, un creyente ata al diablo, entonces ¿quién lo desata? ¿O cuándo se desata? Porque anda por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿lo ató? ¿Qué pasó? ¿Quedó mal atado? No, nosotros no tenemos esa autoridad ni para reprenderlo ni para atarlo, porque la palabra es clara y la palabra es completamente contundente. Nosotros, la Biblia no enseña a hacer guerra con el diablo. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Así de sencillo. El diablo huye. Donde hay un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, tiene que huir, porque dice: someteos a Dios. Someteos, ¿qué significa? Entregar nuestra vida a Dios, rendir nuestra vida a Él. Dice: resistir al diablo. ¿Por qué dice que lo resistamos? Porque el diablo, dice la palabra, que anda como león rugiente mirando a quién devorar. Dice la palabra que el diablo anda lanzando dardos. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer nosotros? ¿Agarrarnos con el diablo? ¿Qué tenemos que hacer? Resistirlo. Así de sencillo. Resista al diablo. ¿Cómo lo resistimos? A través del Espíritu Santo, a través del poder de Dios, a través de la palabra del Señor. Escrito está. Fue lo que Jesús le dijo al diablo 3 veces después de la tentación. 3 veces el diablo le tentó, y las 3 veces el diablo le dijo: escrito está. O sea que el mismo Jesús lo resistió. ¿Y el diablo qué hizo? Dice que el diablo le dejó. Y eso hace el diablo con un verdadero creyente. Llega la persona a Cristo, acepta el plan de salvación, comienza a caminar en el Señor, y el diablo dice: no, yo ya no puedo más con este cristiano. Pues ¿qué hace el diablo? Pues el diablo huye. El diablo se va prácticamente allí al mundo a cautivar las almas de los perdidos. Pero con un verdadero creyente, el diablo no tiene poder ni dominio. Y muchos dicen: es que está endemoniado, el hermano está endemoniado. No, no puede ser así, porque cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿qué pasa? Que viene el Espíritu Santo sobre nosotros y vive y habita entre nosotros.
Y dice la Biblia que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en nosotros? La promesa de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y quién está en el mundo? Pues el diablo. Entonces, ¿qué pasa? Que el diablo no puede realmente... Hay ataques, claro, dice la palabra que no le demos lugar al diablo. Claro, si un creyente abre puertas de la pornografía, la rebeldía, las malas palabras, lo que hablábamos hace 8 días, pues claro que el diablo puede enviar sus demonios. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? ¿Cuántos recuerdan la historia de Saúl? ¿Se acuerda que fue el primer rey que hubo sobre Israel? Y él era un hombre ungido de Dios, pero empezó a hacer lo malo delante del Señor, y dice la Biblia que los demonios lo atormentaban. Es muy distinto que un demonio pueda atormentar la vida de una persona, ¿cierto? O de un cristiano débil, pero no puede totalmente entrar en la vida de un creyente. Y eso es lo que realmente enseña la palabra de Dios. Yo por muchos años creía que eso era así porque nos enseñaban o mal enseñaban que las maldiciones generacionales, que podían haber cristianos endemoniados, pero realmente esto no es así. Si hay una persona que se dice ser cristiano y está endemoniado, es porque nunca ha nacido de nuevo. Es porque viene a la iglesia y nunca ha tenido un arrepentimiento genuino con el Señor. Usualmente en las iglesias vienen muchas personas que son visitantes y están ahí, les gusta cómo habla el pastor, cómo predica, cómo canta el hermano Andrés, pero nunca se comprometen, nunca entregan su vida al Señor. Y nosotros tenemos que entregar nuestra vida al Señor, volvernos a Él completamente. ¿Para qué? Para que seamos revestidos del poder del Señor. Entonces el diablo fue totalmente derrotado en la cruz hace 2000 años. Mire, la obra de la cruz es la obra más perfecta sobre la humanidad. Es lo mejor que pudo pasar. No hay obra semejante a lo que pasó allí en la cruz, porque allí se partió la historia del mundo. Allí cambió la historia del mundo. Jesús derrotó allí al diablo en la cruz, nos dio la victoria, venció, y el sacrificio de la cruz fue completo, no le faltó absolutamente nada. Me sorprende cuando veo predicadores diciendo, bueno, el Señor, gloria a Dios, el Señor nos salvó, pero, entonces le ponen pero si tú quieres ser bendecido, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pactar, tienes que sellar, tienes que traer tu diezmo, y empiezan a manipular la palabra. Entonces, ¿qué están diciendo? Que la obra de la cruz fue incompleta, y eso es una completa herejía, porque fue perfecta, no le faltó nada. Efesios 1:9 dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. Cuando tú y yo vinimos a Cristo, si tú eres un creyente de veras, si amas a Dios con todo tu corazón, si crees que en la salvación, si crees que Jesús es Dios y que es el Hijo de Dios y que vino por amor y se entregó, pues tú eres un creyente. Debes creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces el diablo fue derrotado en la cruz. Entonces son conceptos que nos han enseñado y no debe ser así. Vamos a buscar más evidencia a ver si las maldiciones generacionales tienen efecto sobre las generaciones. Así de sencillo, vamos a buscar la evidencia. Cuando hay un problema, digamos, en el mundo natural, lo que hace la fiscalía, ¿qué es? Buscar evidencias. ¿Para qué? Para poder juzgar o condenar a una persona. Nosotros vamos a buscar esa evidencia aquí, obviamente en el Antiguo Testamento. Vamos a ir allí a 1 Samuel 12, del 3 al 4. Recuerde que estábamos leyendo que las maldiciones aparentemente iban sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los tataranietos. Vamos a ver si esto es verdad a través de la Biblia. 1 Samuel 12, del 3 al 4, está hablando de Samuel, del profeta Samuel, de este hombre de Dios, y dice así: he aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, os lo restituiré. Entonces dijeron, ¿quién dijo? El pueblo. ¿Qué dijeron de Samuel? Nunca nos has calumniado, ni nunca nos has agraviado, ni nunca has tomado algo de la mano de ningún hombre. O sea que el testimonio de Samuel, ¿cómo era? Limpio, era íntegro, era correcto. Ojalá que el testimonio de todos nosotros fuera así. Que cuando le preguntaran a alguien dijeran, no, Juan Felipe es una persona correcta en su trabajo, es una persona honesta. Qué bueno que hablen de nosotros, y así debe ser. Nosotros los creyentes no debemos ser conocidos por decir que somos cristianos a cuatro voces, sino debemos ser conocidos por testimonio. ¿Cómo es tu comportamiento en tu casa? ¿Cómo es el comportamiento con tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Hace 8 días hablábamos de eso. ¿Cómo estás tratando a tus hijos, a tus padres?
Y alguno puede tener argumentos, pastor, es que usted no sabe, es que mi papá me abandonó, mi papá me rechazó. ¿Pero qué? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que se prolonguen los días de tu vida. No dice si tu padre fue buen padre, si fue mal padre. Debes honrarlo. Y honrarlo tiene que ver con el perdón, tiene que ver con el respeto, aún tiene que ver con ayudarlos económicamente. Es una responsabilidad. Yo estoy totalmente en contra de los ancianatos, que son esos lugares donde van y dejan un abuelo allá, como un mueble viejo. ¿Será que nosotros cuando estábamos hijos, nuestros padres, por más que hiciéramos cosas o estuviéramos enfermos o lo que pasara, ellos nos iban a sacar? Yo creo que no. Entonces no entiendo hoy por qué en día un hijo menosprecia a su padre y lo sacan por allá a un lugar de esos y dicen, no, es que va a estar mejor. Mejor abandonado completamente. ¿Eso no debería ser así? Pues gloria a Dios porque existen estos lugares y hay abuelos abandonados que realmente pues ya no tienen alternativa, listo. Pero una persona que ame a Dios con todo su corazón y tenga a sus padres, debe honrarlos. Aquí está Gustavo y yo exalto, conozco la señora madre de Gustavo y es una persona ya de edad y yo veo cómo ellos paladean a su mamita. El uno, el otro, la llevan al médico y así debe ser. Y eso es de gran bendición y así debe ser. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor lo permita. Que sí, a veces de pronto es incómodo, de pronto no tenemos el tiempo, pero debemos nosotros honrar a nuestros viejos. Porque lo que el hombre siembra, eso mismo va a cegar. Un hijo que abandona a sus padres, posiblemente un día también sus hijos van a hacer lo mismo con él. Porque es lo que están transmitiendo. Entonces aquí vemos, volviendo al tema, aquí vemos que Samuel tenía como un testimonio intachable. Entonces, si vemos lo que estábamos hablando de las maldiciones generacionales, dice que se transmitirían a sus hijos y a sus siguientes generaciones. O sea que suponemos que los hijos de Samuel tuvieron que ser también completamente íntegros, ¿cierto? Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Dice 1 Samuel 8, del 1 al 3. Aquí vemos que Israel pide un rey y dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero, léalo conmigo, ahí está resaltado en amarillo, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Amén. ¿Sí ve? Entonces Samuel fue íntegro, pero resulta que sus dos hijos, Joel y Abías, dice que no anduvieron por los caminos que andó su padre. Dice que antes se volvieron perversos, fueron tras la avaricia, dándose al soborno y pervirtiendo el derecho. ¿A dónde están las maldiciones generacionales? ¿O a dónde está la misericordia? Porque se supone que si esto fuera así, entonces Samuel fue un hombre íntegro, sus hijos tenían que recibir esa bendición, pero realmente no fue así. Entonces aquí ya se va desmontando lo que tiene que ver con las maldiciones generacionales. Vamos a ver más adelante y les voy a aclarar por qué pasa todo esto. Entonces vimos que aquí se rompió totalmente esta cronología. En 2 de Reyes 18, del 3 al 7, cuando usted esté en su casa o si usted ha leído el libro de Reyes o el libro de Crónicas, usted va a encontrar la historia de los reyes que hubieron en Israel. Y ahí está toda la historia. Y usted va a encontrar que unos hicieron lo bueno, otros hicieron lo malo. Pero aquí vamos a tomar el reinado de Ezequías. Ezequías fue un gran rey, dice la Biblia. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Dios. O sea, fue un rey correcto delante de Dios. Dice, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y lo llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Me gusta esto. ¿En quién puso su esperanza Ezequías? En los ojos de Jehová. En el Señor, porque Él es nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestra fortaleza. Muchas personas tienen su confianza en el gobierno, otros en la vacuna. Y todo lo que estamos viendo ahorita es el principio de lo que se va a ver. Se van a robar vacunas, las van a vender. Vimos, creo que fue en Brasil, que estaban inyectando a los abuelitos aire. Oiga, ¿hasta dónde están llegando? Y esas vacunas que hacen, van y las venden. Corrupción, gente mala, gente perversa. Pero dice que este hombre puso en Dios de Israel, puso su esperanza. Dice, ni después de él, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá.
porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Ahí está la clave. Tenemos que seguir a Jehová y no apartarnos del Señor, independiente de las circunstancias. Usted me podrá decir: pastor, tengo circunstancias, tengo adversidades, mire, me robaron, me hicieron esto. Esta semana aquí al hermano Joffer, que viene de Cartagena, lo atracaron estos días, le quitaron sus pertenencias, su celular, sin trabajo. Claro, no es fácil. Y es el diablo tratando de lanzar dardos. ¿A dónde está tu Dios? Pero nuestra confianza no depende de nuestra confianza en Dios no depende de las circunstancias. Depende de Dios. Nosotros debemos vivir para Dios. Hay cosas que el Señor las permite, ciertamente, y a veces cosas que no entendemos, pero todo es con un buen propósito para que nosotros no nos apartemos de Dios, como le pasó aquí a Ezequías. Dice: sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Dice: y Jehová estaba con él. Entonces, cuando una persona sigue a Jehová y no se aparta de él, ¿qué dice la palabra? Dice que el Señor está con esa persona. El Señor no puede estar con una persona que hace lo malo, con una persona que está en perversión, que está en el adulterio, que está en la pornografía, que está en la inmundicia, que está en el adulterio. El Señor no puede estar ahí. Pero dice que Jehová estaba con este hombre y a donde quiera que salía, ¿qué pasa? Prosperaba. ¿Sí que era próspero? ¿Por qué? Por andar en obediencia al Señor, no por dar dinero. Ahí no dice que Ezequías diezmaba, que daba sus ofrendas, sus pactos. Dice que él prosperaba. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. ¿Tú quieres ser próspero y bendecido? Confía en el Señor. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Esa es la clave. Cuando me encuentro con personas y les hablo el evangelio del Señor, le digo: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Así de sencillo. Tenemos que confiar en el Señor. Entonces vemos que el testimonio de Ezequías fue correcto. Entonces, ¿cómo deberían ser los hijos de Ezequías? ¿Correctos? Vamos a mirar qué dice la Biblia. Se supone que por lo que leímos en Ezequiel 20 y Deuteronomio 5, si se repitieran estas maldiciones o estas bendiciones, pues se supone que los hijos de Ezequías deberían también haber hecho lo recto delante del Señor. Vamos a ver qué dice la Biblia. Segunda de Reyes 21, del 1 al 6. Aquí vemos el reinado de Manasés, que fue hijo del rey Ezequías. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Un niño, imagínense, ya era rey. Dice, era rey en Jerusalén, 55 años reinó allí. Dice, el nombre de su madre fue Epsiba. ¿Qué hizo este hombre? Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. O sea, lo que hizo Ezequías, todo lo bueno de quitar los altares, este hombre, ¿qué hizo? Vino y otra vez levantó esos altares. Dice, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. En los tiempos antepasados habían dioses, era el dios sol, la luna, y estos eran dioses. Por eso dice que él adoró al ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Únicamente usted y yo nos postramos ¿ante quién? Ante Dios. No ante ninguna imagen de acera, ni ante Baal, ni nada de esto, ni ante el cielo, ni ante el sol, ni la luna, ni nada de esto. Gloria a Dios por esos astros, porque el sol nos calienta, nos da luz, nos da las vitaminas y todo esto y lo que necesitamos. Pero simplemente nos postramos ante el Señor. Dice, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó por fuego. Esto de pasó por fuego, quemó a sus hijos. En el Antiguo Testamento usted encuentra un dios que se llamaba Moloc. ¿Y qué hacían? Ofrecían los hijos vivos, los quemaban en sacrificio a este Dios. Y este hombre Manasés, dice allí en el versículo 6 de Segunda de Reyes 21, dice que pasó a su hijo por fuego. Dice, y dio a observar los tiempos y fue agorero. ¿Usted sabe qué es agorero? Las personas que tienen agüeros, la mata de sábila, la herradura, ¿cierto? Que yo no paso por medio de dos postes, que el que madruga Dios le ayuda. No, el que madruga Dios le ayuda, el que no también. Lo que pasa es que el que madruga pues le rinde más el tiempo. Así de sencillo, no le coge la tarde, ¿cierto? Pero dice que él fue agorero, tenía agüeros. Tal vez compraba la lotería, tal vez compraba el chance,
agüeros. Dice, e instituyó encantadores y adivinos. O sea que consultó a los brujos. Un pecado que la Biblia rechaza contundentemente. El rey Saúl, hemos visto en estudios anteriores que hizo lo malo delante del Señor y consultó allí a una pitonisa, que es la pitonisa de Endor. Usted lo puede encontrar allí en el libro de Samuel. Y entonces este hombre Manasés dice que instituyó encantadores y adivinos. ¿Qué significa instituyó? Los creó, los formó, los avaló, les dio el permiso de que ejercieran eso. Cuando hubo tiempos en la Biblia sobre la tierra que los adivinos y los encantadores eran cortados de la tierra, eran muertos, pero este hombre permitió eso. O sea que las leyes las legisló a favor de ellos. ¿Qué están haciendo hoy en día nuestros gobernantes? ¿Qué están legislando? La marihuana, los estupefacientes, el homosexualismo. LGTBI. Bueno, y lo están instituyendo. ¿Y el hecho de que lo instituya un rey, será que es legal delante de Dios? No, la Biblia dice sujetados primeramente a Dios. Nosotros debemos sujetarnos primeramente a Dios. Las autoridades y las leyes debemos sujetarnos hasta cierto punto. Si a mí llega la autoridad, obviamente estuvimos casi un año cerrados porque no se podían abrir las congregaciones, pero no dejamos de predicar el Evangelio. Pero si la autoridad me dice que yo no puedo hablar del Evangelio, pues ahí yo tengo que sujetarme primeramente a Dios, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Amén. 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 Entonces este hombre dice que multiplicó así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para provocarlo a ira. Cuando un ser humano decide hacer lo malo, ¿qué hace? Que está provocando a Dios a ira. Y la ira de Dios está sobre toda persona que hace lo malo, dice la Biblia. Busquemos el bienestar de Dios, busquemos esa gracia del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la obediencia, a través de volvernos a Dios. Toda persona sabe qué es bueno y qué es malo, porque el Señor nos dio conciencia. Usted sabe, un niño sabe qué es bueno y qué es malo. Un niño sabe que es malo meter los dedos en el enchufe, y más sin embargo va y lo hace. Entonces hagamos lo bueno delante del Señor. Entonces vemos que este rey, Ezequías, hizo lo bueno, pero Manasés hizo completamente lo contrario. O sea, no se cumplió lo que dice la palabra, porque más adelante vamos a ver. Dice así Segunda de Reyes 21, 19, 22. Otro rey, dice reinado de Amón. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jotba. ¿Qué hizo? Versículo 20, hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho Manasés. O sea que sí repitió la historia de su padre. Dice, hizo lo malo delante de Dios y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová. El peor pecado que hay sobre la humanidad es olvidarse de Dios. Ese es lo peor que le puede pasar a un ser humano, olvidarse de Dios. Sacar a Dios de su corazón. Eso se llama altivez, eso se llama orgullo, eso se llama vanagloria. Pensar que sin Dios puede uno prosperar, que sin Dios puede seguir adelante. Hay personas que no confían en Dios, que no viven para Dios, confían en sus capacidades. Y bueno, está bien, una persona pudo estudiar, pudo tener un talento, ¿cierto? Porque lo vemos. Pero si no tiene a Dios en su corazón, no tiene nada. La Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. Lo mejor que le puede pasar a usted, y me pasó a mí, es el habernos reconciliado con Dios. Es lo mejor, es la mayor riqueza que el hombre puede tener, es estar reconciliado. Lo demás, hablábamos esta mañana, viene por añadidura. Sigamos acá a ver qué más encontramos. Segunda de Reyes 22 del 1 al 2, reinado de Josías. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Ay, un rey de 8 años, ¿qué puede un niño a los 8 años? Pero bueno, no entendemos, pero bueno, aquí dice que él empezó a gobernar a los 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. ¿Qué hizo? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Entonces vemos acá que este hombre Sedequías hizo lo bueno, Manasés hizo lo malo, Amón hizo lo malo, pero Josías ya hizo lo recto ante los ojos del Señor.
Entonces, lo que podemos ver por la palabra, y ahorita le voy a dar el versículo clave, es que cada persona es libre de escoger su camino. En Deuteronomio 30:19 dice, mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge. Todos ustedes, nosotros tenemos la capacidad de escoger, porque Dios creó al hombre con libertad, no con libertinaje, con libertad, le dio albedrío. Entonces, cada persona puede escoger. Así de sencillo, hacer lo bueno o hacer lo malo. Cada día cuando usted se levanta, usted tiene que tomar una decisión. Levantarse, agradecer a Dios por su vida, ir a su trabajo, ser un buen empleado. Si es jefe, sea un buen jefe. Si es esposo, sea un buen esposo. Si es esposa, trate bien a su esposo. Si tiene hijos, bendígalos, que era lo que hablamos hace 8 días. Entonces tenemos que aprender a vivir en la obediencia al Señor, hacer lo recto delante de los ojos del Señor y andar en los caminos del Señor sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. La cuestión no es equivocarse, la cuestión es volver al camino. Si alguna vez como creyente hemos fallado, ¿qué hacemos? Volvemos al camino de Dios. El problema es la gente que se aparta y siguen de mal en peor y ya no tienen en cuenta a Dios y tienen excusas, tienen argumentos. Es que me hicieron, es que el pastor, es que esa iglesia, y le echan la culpa a todo el mundo y no aceptan su responsabilidad. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén cuando falló allí Adán y Eva? Y el Señor llamó allí a Adán y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Y qué hizo el hombre? Dijo, la mujer que me diste. Se lavó sus manos. Y el Señor fue a la mujer. ¿Qué hiciste? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. Y si le hubiera preguntado a la serpiente, quién sabe con qué excusa hubiera salido. Entonces siempre el ser humano se ha lavado las manos. El ser humano no reconoce su condición y ese es el problema que estamos viendo en el mundo, que el ser humano no quiere reconocer el pecado, no quiere reconocer que necesita de Dios. Gloria al Señor por ustedes que están acá y espero de todo mi corazón que ustedes hayan tomado una decisión correcta por el Señor. Y para eso está la iglesia, para eso está el pastor, para instruirlos a través de la escritura, para guiarles y para pastorearles. Pero la decisión la tienes que tomar tú, todos los días de tu vida. Debemos vivir cada día como si fuera el último día. ¿Qué significa? Reconciliados con Dios. Que si el Señor viniera hoy, nos partiríamos con el Señor. Que si hoy muriéramos, iríamos a la presencia de Dios. Entonces tengamos esa certeza siempre en el Señor. Entonces vemos allí, usted puede seguir leyendo en su casa. Le recomiendo, lea la palabra, Reyes, Crónicas. Usted va a encontrar todo esto que acabamos de ver y va a encontrar muchísimos más reyes. El reinado de Joacás, que hizo lo malo, el reinado de Joacín, que hizo lo malo, Sedequías, otro rey, no que estamos hablando, también hizo lo malo delante del Señor. Amén. Entonces vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Ya nos dimos cuenta por el Antiguo Testamento de que esto prácticamente no es una regla que se tenga que cumplir. Vamos a ir al Nuevo Testamento, allí en el Evangelio de Juan, versículo 9, versículos 1 al 3. Dice que Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús, dice, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, estos discípulos, ¿qué traían? Traían la ley del Antiguo Testamento, porque ellos creían que si una persona hacía lo malo, esto se transmitía a sus hijos. Por ello, ellos le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Pero mire lo que le dice Jesús, dice, para que haya nacido ciego, dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. No le dijo Jesús, sí, es que el papá de este fue perverso, hizo lo malo, entonces este tuvo que pagar la consecuencia. No, dice que para que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces hay personas que a veces tienen circunstancias y no podemos juzgar. Es que este que hizo, que no hizo, sino a veces para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo llegué a Jesús cansado, como dice Mateo 11:28, llegué por una enfermedad, mi hogar estaba en crisis, ahora está en Cristo, y llegué por una necesidad. Pero gloria al Señor que aquí estamos. Entonces hoy en día hay iglesias y pastores que están maldiciendo a las personas de esto. Tiene que ver con esto las maldiciones generacionales. Y están maldiciendo a las personas citando Malaquías 3:9. Están sacando un texto de su contexto. Malaquías 3:9 dice, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Malditos sois con maldición. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Y es famoso en muchas iglesias.
Entonces te dicen que si tú no das un diezmo, que estás en maldición. Y esto no es así. Esta mañana hablábamos con los hermanos que llegaron aquí temprano y les estaba explicando esto por medio de la palabra. Nosotros fuimos bendecidos. Dice Gálatas 3:13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea que ya no somos malditos. Y si un pastor, tú que me escuchas allí a través de las redes sociales, si un pastor te dice que estás en maldición por no dar tu diezmo, tu ofrenda, corre de ese lugar, porque no te están enseñando una doctrina correcta. Nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice 1 Timoteo 6:5 también, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Allí dice, apártate de los tales. O sea que por la misma Biblia podemos ver que si allí en la iglesia donde estamos y vemos que no es una correcta doctrina, la misma Biblia dice que nos podemos apartar. No hay ningún impedimento para quedarnos allí en un lugar como este. Está lo que está diciendo 1 Timoteo 6:5. Entonces tenemos que conocer la Escritura y por la misma Escritura tenemos esa autoridad de salir de allí. Entonces, ahora bien, para ir concluyendo, en Deuteronomio 24:16 dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Dice allí que cada uno morirá por su pecado. Entonces lo que estábamos viendo allí en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, vemos que aquí se resume en Deuteronomio 24, donde dice que cada uno tendrá que dar cuentas a Dios. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los padres por los hijos, sino que cada uno morirá por su pecado. Entonces cada persona es consciente y cada persona tiene que rendir cuentas a Dios por lo bueno o por lo malo, porque todos un día vamos a ir delante de la presencia de Dios y nadie va a tener excusa delante del Señor. Y Ezequiel 18, le voy a dejar una tarea en su casa, aquí por tiempo no lo leemos, que usted lea allí todo el capítulo de Ezequiel 18. Allí el título dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero me voy a remitir a Ezequiel 18:20, donde dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia será sobre él y la impiedad será sobre él. Entonces tenemos que entender por la misma Escritura que cada uno tendrá que rendir cuentas. Es lo que resume así aquí Ezequiel 18:20 para concluir el tema de las maldiciones generacionales y para darnos cuenta que realmente esto no tiene ninguna base bíblica. Hemos visto el día de hoy varios mensajes, varios textos basados en lo que realmente nosotros tenemos que hablar. Vamos a ir por último allí a Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los cautivos. Aquí está hablando claramente de nuestro Señor Jesús. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él nos dio libertad. Nosotros estábamos antes cautivos del pecado y gracias a Él, gracias al sacrificio de la cruz, ahora somos completamente libres. Dice que también dio vista a los ciegos, no solamente a los ciegos físicamente, sino a los ciegos espirituales. O sea que lo que hizo fue que abrió nuestros ojos, abrió nuestro entendimiento para podernos darnos cuenta del peligro del pecado. ¿Y para qué? Para poner en libertad también a los oprimidos por el diablo, lo que dice la palabra. O sea que, para ir resumiendo, dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces aquí también por este texto del Nuevo Testamento podemos darnos cuenta que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasan y Él hace todas las cosas nuevas. Lo que sí podemos notar y ver es que quedan consecuencias. Claro que quedan consecuencias. Si una persona que fumaba y viene a Cristo, ¿qué pasa? Que pudo fumar por mucho tiempo y eso le puede producir un deterioro a sus pulmones, puede tener cáncer, y de eso sí no lo va a hacer libre el Señor, porque es la consecuencia de su pecado. Sí puede quedar una consecuencia del pecado de su vida anterior, pero no dentro de las maldiciones generacionales. Lo mismo una persona que era alcohólico, y si es alcohólico viene a Cristo y se arrepiente de todo su corazón, puede haber quedado con una cirrosis, su hígado enfermo, y puede realmente ocasionarle aún, digamos, problemas mayores.
Lo mismo un ladrón, un homicida. Usualmente pasa que en las cárceles hay personas que conocen el Evangelio del Señor Jesús y gloria a Dios por esto. Pero ¿qué pasa? Que esa persona, si se convirtió allí en la cárcel de todo su corazón, por la palabra podemos ver que el Señor lo va a perdonar porque Dios es amor. Pero él va a tener que seguir pagando allí su condena. Que bueno, Dios puede obrar un milagro y acortar su condena y todo esto y ponerle así favor y que esta persona comience allí con estudios y con todo lo que brindan allí la justicia para acortar su condena, pero va a quedar con un antecedente. Lo mismo el homicida. Que Dios lo puede perdonar, claro que Dios lo puede perdonar, pero quedan las consecuencias de su pecado, es lo que podemos ver allí por la Escritura. Y termino con este último versículo, que fue el versículo inicial con el que comenzamos, Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Esta es la palabra más clara que podemos ver, que cuando una persona viene a Cristo es completamente libre. Obviamente si se ocasiona ese nuevo nacimiento, si la persona comienza a caminar en el Señor, obviamente la salvación, el venir a Cristo va a implicar unos cambios y esos cambios es dejar esa vieja manera de vivir. Nos volvemos a ti en esta mañana, Señor. Gracias porque nos has redimido de la maldición de la ley, nos has hecho a imagen y semejanza tuya, nos has perdonado, nos has lavado con tu sangre preciosa. Has apuntado nuestros nombres en el libro de la vida. Te pedimos, Señor, que jamás los borres de allí, Señor. Te pedimos, Señor, que en tu pronto regreso, Señor, tengas misericordia, compasión de nosotros, Señor. Te esperamos, porque sabemos por tu palabra, sabemos por tu espíritu, por tu promesa, Señor, que un día regresarás por nosotros, Dios. Gracias por cada hermano que está aquí en esta mañana, Señor. Gracias por mi vida, por mi esposa. Gracias por mis hijos, Señor. Gracias por permitirme, Señor, el poder ser un siervo útil, Señor. Guarda mi corazón de toda altivez, de toda soberbia. Guarda mi corazón de toda vanagloria, de todo engaño, del pecado, de la mentira, de la falsa prosperidad. Permítenos, Señor, poder predicar esas buenas nuevas de salvación. Permítenos, Señor, pastorear. Permítenos enseñar. Tu palabra dice que tú eres el que da el crecimiento, Señor. Y no nos basamos por los números. Pero si es tu voluntad, Señor, que podamos ir aquí o allá, lo que tú quieras, Señor. Háblanos, muéstranos y permítenos caminar en obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De tal manera me amó. De su gran amor, vamos, levante su voz. Por su